Entonces, capítulo 17, primer libro de Reyes, verso 1 hasta el verso 23. No lo vamos a leer todo, pero sí lo vamos a tratar todos. Y vamos a leer desde los primeros versos ahí. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, hijo de Acab, vive Jehová, Dios de Israel, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Señor, gracias una vez más por esta palabra también. Palabra que tú has traído a nuestras vidas para formar tu carácter en nosotros, para hacer los cambios que necesitamos, para seguir adelante en tu presencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Resultados de una siembra generosa. Nosotros estamos viendo aquí que la idolatría de un líder, de un hombre líder, produjo una crisis. La idolatría, la desobediencia de Acab, el rey de Israel, produjo una crisis, y no solo una crisis económica, sino que trajo una crisis espiritual, donde la gente se apartó de Dios, donde la gente dejó de adorar al Dios verdadero para adorar los ídolos de Baal, para inclusive sacrificar sus hijos a dioses ajenos, a un ídolo. Dejó de adorar, de servir al Dios que lo había libertado, el Dios que lo había escogido, que escogió a un hombre llamado Abraham de Ur de los Caldeos, y de este hombre hizo toda una descendencia, y en esa descendencia bendijo toda la nación, y no solo la nación que creó Dios, sino que también a la nación que él creó de manera general. Le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Trajo crisis espiritual, y esto produjo una crisis en lo material, en lo físico. La gente se olvidó de Dios y adoraba al Dios del sol, adoraba al Dios de la luna, adoraba todos tipos de dioses, adoraba la luna, el sol, los astros, los muñecos, al oro, a la plata, menos al Dios que lo hizo, menos al Dios que lo creó. La crisis espiritual que produjo la sequía en la tierra. La sequía entonces trajo la falta de lluvia, y la falta de lluvia entonces trajo el hambre y la escasez de alimento. La escasez de alimento. Ya estaba muerto espiritualmente
entonces trajo muerte física. Cuando no hay comida, cuando no hay alimento, la gente se desnutre, la gente muere. Pero ¿sabe qué pasó? Que en medio de la crisis, Dios siempre interviene. Dios nunca nos ha dejado. Dios nunca nos ha desamparado. Y Dios siempre tiene un remanente. Llamó a uno de sus remanentes. Llamó a Elías para que Elías desafiara a aquel que había metido a la nación, que había llevado a la nación a la crisis. Y es Elías quien tiene que enfrentarse al rey y decirle al rey: no va a llover en la tierra sino por mi palabra. Pero recuerdan que la palabra no es que la palabra sale de Elías, es que la palabra sale del trono de Dios. Se va a Elías y sale de Elías para la tierra, sale de Elías para el pueblo, sale de Elías para el rey. Elías obedeció el mandato. Y obedecer el mandato de Dios trajo como consecuencia movimiento. Movimiento. Esta obediencia le trae a Elías que el mandato divino, la próxima orden que le da el Dios eterno a Elías, es que se tiene que mover. Y aunque en el reino de Israel escaseaban los profetas de Dios, Elías era nativo y sin compromiso con el paganismo. Era de ahí mismo. El reino de Israel se había dividido en dos: en el reino del norte y el reino del sur. Y en el reino del norte era que estaba Acab. Casi no hubo un rey bueno en el reino del norte. Pero la segunda orden que Dios le da a Elías, siendo de ese lugar y que no se contaminó, que fue de los que permanecieron ahí en la brecha, la segunda orden es: tiene que moverte, Elías. Muévete al arroyo de Querit. Escóndete ahí. Porque por la palabra de Elías se armó una revolución en el reino. Y la revolución es: Elías acaba de matar a los profetas de Baal. Elías acaba de convocar al pueblo y decirle: vamos a ponernos en la línea, vamos a ponernos en orden. Si Jehová es Dios, vamos a seguir a Dios. Si Baal es Dios, pues continuamos sirviéndole a Baal. Y hace que se prepare un holocausto, que se prepare un altar, que se renueve un altar, pero primero se prepara el altar para Baal. Porque hay un desafío, hay una guerra, hay un pleito y hay que pelearlo. Hay pleito que tú no lo tienes que pelear, pero ese había que darle el frente. Con ese había que pelear. Y Elías gana el pleito porque de Dios, que fue quien lo ordenó, Elías hace un berenjenal, algo terrible, hermano. Y es que le dice a los profetas de Baal: vamos, ustedes y yo vamos a convocar, ustedes a su Dios y yo al mío. Ustedes empiezan primero y el Dios que responda por fuego, a este vamos a adorar, a este vamos a seguir. La gente sin Dios, la gente idólatra, es ignorante y es terca. Ellos entendían
que ese muñeco que ellos hicieron le iba a responder. Y ellos tenían que moverlo. Ellos lo hicieron y ellos tenían que moverlo. Le hicieron la mano, no la movía porque ellos se la hicieron. Le hicieron pies, no se movían. Ellos tenían que moverlo de un sitio a otro. Y entonces comienzan a clamar los profetas de Baal. Baal, Baal, mándanos fuego. Elías está tranquilo. Elías sabe al Dios que le sirve. Elías sabe que el Dios que él le sirve va a responder con fuego. Y es el mismo Dios al que tú le estás sirviendo. Y Elías le dice en un momento, porque le dieron las 12 del mediodía. Y ellos clamando, dice Elías, pero tal vez está en siesta. Tal vez está echando una pavita. Tal vez está durmiendo alguito. Sigan clamando con más fuerza. Y esta gente, dice la Biblia, que se cortaban el cuerpo clamando a Baal. En mis palabras, Elías dice, ya está bueno. Vamos a darle un chance a Baal. Él no le ha dicho nada. Yo quiero ahora que eso que está ahí y algo más. Y dijo, no solo pongan el animal. Yo quiero que le echen agua al altar, la zanja donde prepararon. Llénenla de agua. Échenle más. Y 3 veces ordenó a que le echaran agua. Y cuando clamó al Dios Todopoderoso, al que tú le sirves, cuando clamó a él, dice la Biblia que descendió fuego del cielo y quemó el holocausto, lamió el agua, secó todo. Porque cuando Dios llega, lo cambia todo. ¿Sabe qué hizo Elías? Agarró a los profetas de Baal y le arrancó la cabeza a todos. Ese era el trato. Muerte. La idolatría, la hechicería trae muerte. Murieron. La esposa del rey Jezabel, cuando oyó que le mataron sus profetas porque eran de ella, le cayó atrás a Elías. Ya Dios le había dado una orden a Elías y le había dicho, muévete, vete al arroyo de Querit. Y no solo lo manda, hay crisis. Elías también se le riega. Y le dice, no se preocupe, que si no es por mi palabra, no va a llover. Ustedes están haciendo lo que quieren con la gente, pero el Dios Todopoderoso tiene control aún de ustedes. Y Elías se mueve al arroyo de Querit. Y allá Dios le da la orden a cuervos. Yo te estoy hablando los resultados de una siembra generosa. Y cuando hablamos de siembra, estamos hablando de entregarlo todo a Dios. Nosotros estamos sembrando nuestra devoción en el día de ayer y de hoy, dándole esta primicia de estos días en ayuno a nuestro Dios. Y lo tenemos por costumbre y no es mala la costumbre. Y Elías sembró generosamente, sembró su vida. Expuso su vida para Dios y no tuvo limitación. Donde Dios le ordenó ir, allá él se fue. Y escucha la orden. Déjenme decirle que Querit era como una ramificación de un río y Elías se esconde ahí. ¿Y sabe qué significa esconderse ahí? La orden que Dios le da es: ahí yo te tengo seguro. Seguridad para su hijo.
y ordena a unas aves que son carnívoras. Los cuervos se alimentan de carne. Y a esas aves Dios le ordena que le lleven carne a Elías y que le lleven pan. Las aves del cielo, de arriba viene el alimento, de la tierra le da el agua. Pero se secó porque no llovía. Se secó el arroyo. Y cuando algo se seca en tu vida, en el lugar de tu trabajo, cuando cesa el trabajo, se terminó y no hay más, no te vas a morir. Dios no te desampara. Él te dice, no te dejaré ni te desampararé. No tienes que turbarte, solamente tienes que saber que depende de Dios. Él te dio una orden y te vuelve y te da otra. Lo único que tienes que hacer es tener el oído presto y obedecer, moverte en el tiempo que Él te mueve. Dios le dice a Elías, entonces pues sal de ahí ahora. Se secó eso, segundo movimiento. Y el segundo movimiento es a Sarepta. Se va a donde la viuda de Sarepta, que se le encuentra en el camino, desde el verso 8 en adelante. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente, la cosa de Dios. A un cuervo que le lleve carne y que le lleve pan. A un arroyo que le dé el agua. Y ahora a una viuda que le dé comida. ¿Se puede imaginar lo grande y terrible que es el Dios que tú le sirves? Y a veces tú estás en duda. A veces entra en duda. Y la duda te impide tener fe. Vemos que todo está oscuro, se secó el agua. Y Elías sabía que él no había dicho la palabra, que él no había dado la orden para que lloviera. Por lo tanto, ese arroyo iba a seguir seco. Se termina todo ahí. No, hay un segundo movimiento. Dios siempre tiene opciones para darte. Todo lo tiene planificado. Dios planifica todo lo que va a pasar contigo. Solamente tenemos que obedecerle. Le saca del arroyo, levántate. Un encuentro con una viuda y una viuda que le quedaban pocos días de vida. ¿Por qué le quedaban pocos días de vida? Por la crisis. Y esta mujer lo que lleva es leña. ¿Usted se imagina? Lleva un poco de leña para hacer una arepita. Y que de repente Elías le dice, prepárame una a mí. Aquí en Dominicana diríamos a él, ¿quién lo patrocina? Prepárame una a mí. Y ella dice, no, hay crisis. No. Si me queda un poco de harina y un poco de aceite y voy a preparar lo último que me queda para mí y mi hijo y luego morirnos. Una viuda que estaba en crisis de muerte. Y allá lo envía Jehová. Dios está hablando contigo en esta vida. Puedes ser generoso en medio de la crisis y en medio de la escasez. Puede hacerlo. Leamos el texto. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas, no solo que me dé, que me traiga un poco
Vuelvo atrás. Quiero leer el texto exacto. Que me traiga un poco de agua en un vaso. Me encanta cómo es la palabra. La palabra es tan descriptiva que no deja nada a la imaginación. Nada. Que me traiga un poco de agua en un vaso. Por si acaso me lo iba a traer en un jarro o en una cantinflora. Para que beba. Y yendo ella para traérsela, le quedaba, parece que un poquito de agua. Él la volvió a llamar. Una mujer que anda recogiendo leña, está cansada. Hey, tráeme un poco de agua en un vaso. Se va. Ve acá. Y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Sigue la descripción. No está lloviendo, no hay tanta agua. No está lloviendo, no hay producción agrícola. Algo que veo aquí es, las veces que él la llamó, siguió para adelante ella caminando, se devolvió a escuchar. Obediencia. Obediencia. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios. Quiero decirle que esta viuda, el lugar donde estaba Elías, ese lugar también era donde pertenecía Jezabel. O sea, está en un lugar donde están sus enemigos, está usando alimentos de sus enemigos. A ellos es que le está diciendo, porque así es Dios de grande y terrible cuando quiere bendecir tu vida. Vive Jehová tu Dios, no el de ella. Que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaca y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir y nos muramos. Elías le dijo, otra palabra para obedecer: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Otra vez le describe todo como es. Y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. ¿Dónde estaba el secreto? De salir de la crisis, en medio de la crisis, de haber producción donde no había nada. ¿Dónde estaba el secreto? ¿Dónde estaba? Dígame. En la obediencia. En la obediencia. Sí, está bien. Prepáralo. Prepara, como tú dijiste, hazlo. Pero primero prepárame el mío. Pero ahora yo quiero el mío diferente. Primero él le dijo que le dé un pan. Y ahora le dice, yo quiero una torta, ponla debajo de la ceniza, con todo y eso. Y tráemela a mí primero. Te está diciendo que cuando tú le des algo a Dios, dale lo mejor. Lo mejor y lo primero. Lo mejor y lo primero. Él se merece lo primero de ti. Si tú le das lo que te queda, no le está dando nada. Él quiere lo mejor y lo primero. El profeta representaba a Dios en ese momento. Y si recuerdan allá en el libro de Génesis, cuando visitaron los ángeles a Abraham, Abraham se apresuró y mató un cabrito y preparó mantequilla y preparó pan y preparó leche y le dio de comer. No sabía que eran ángeles, pero le dio cosas excelentes. ¿Qué le está dando a Dios? Nosotros estamos celebrando las primicias para Dios. Las primicias para Dios.
¿Le estás dando a Dios tu tiempo? Y decíamos ayer, cuando estábamos aquí en el retiro, decíamos que nosotros estamos bien apresurados. Hay crisis porque la gente corre de aquí para allá, de allá para acá. La gente está trabajando, buscando el dinero por donde sea. Tenemos muchas cosas, trabajamos, estudiamos, vamos a la casa, hacemos los quehaceres, lavamos, planchamos. Y en la semana nosotros no tenemos tiempo ni siquiera para asistir a un culto, no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para leer la palabra. No, vienen las vacaciones y es mi día. Hay un día libre, es mi día para mí. Dime, ¿cuál es el día del Señor para ti? ¿Qué día tú le tienes a Dios? Si te estás moviendo porque Él te permite moverte, estás trabajando porque Él te permite empleo, estás comiendo porque Él provee para ti alimento, nos movemos porque Él da una orden a nuestro cerebro. Y nuestro cerebro puede dar una orden a nuestro sistema nervioso central a que nos movamos. Y muchas veces corremos como que somos impíos, como que somos ignorantes, que no conocemos de Dios. Y Dios pide de ti que seas generoso con Él, porque Él ha sido generoso para contigo y para conmigo. Él nos pide a nosotros que seamos generosos con Él. Cuando hablamos de generosidad, estamos hablando de libertad, de dar sin precedente. Y le decía ayer que tú puedes hacer una siembra sencilla. Por tu casa hay mucha gente, no se están congregando, no van a ninguna iglesia. Alquila una guagua, tú estás sembrando. Una guaguita dice, ¿cuánto tú me cobras por traerme una gente aquí a la iglesia? Y traerla a la iglesia y sembraste. Haz algo, haz algo. Dale al Señor de lo que Él te ha dado. Luego el tiempo se termina. Nosotros no somos dueños del tiempo. Nosotros no podemos ni extenderlo ni achicarlo. Él es dueño del tiempo. Hazme la torta. Disposición, generosidad, liberalidad, dar con abundancia los bienes o el tiempo, disposición de bendecir a otros libremente. La palabra generoso, mire, gen es dar a luz, parir, engendrar, oso, abundancia y dad, cualidad. Eso es. Dios quería bendecir a la viuda, pero Dios quiere bendecirte a ti. Dios no quería que la viuda muriera en medio de esa crisis, que su hijo no muriera. Pero ¿dónde estuvo el secreto? Ella escuchó la voz del profeta y ella, al escuchar la voz del profeta, le hace la torta, le da el agua, lo hizo como él le dijo. Y dice la Biblia, verso 16, y la harina de la tinaja no escaseó, no se escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y después de estas cosas, aconteció que cayó el hijo de la viuda enfermo, pero Elías está ahí. Elías estaba becado ahí en la casa de la viuda.
No había necesidad ya de nada, porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí. Su hijo se enferma y se muere. Porque aunque Dios esté con nosotros, no vamos a dejar de pasar por algunas situaciones que Él la permite en nuestras vidas. El muchacho se murió. Una enfermedad fue tan grave, verso 17, que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido, por la gente muy buena cuando le están dando, desde que entran en crisis se lo pegan a cualquiera. Has venido a mí para traer a mi memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Se lo pegó a él. La gente culpa a Dios por todo lo que le pasa. Pero ¿sabe qué pasó? Ella estaba siendo quebrantada. Ella dijo: has venido a mí para traer a mi memoria, mis iniquidades. Tenía que pasar esto para que ella supiera que también necesitaba en su corazón, que no solo necesitaba la provisión económica, que necesitaba tener un encuentro personal con Dios. Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Wow. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y tomando luego a Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Crisis de muerte, pero en Dios hay vida. Crisis de muerte, pero Él es la resurrección y la vida. Y aunque estemos muertos, vamos a vivir. Entonces la mujer dijo a Elías: aquí viene la experiencia. Aquí viene el encuentro con Dios. Aquí viene el arrepentimiento. Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Qué bueno. Qué bueno, qué importante. Dios quiere bendecir tu vida como bendijo la vida de la viuda. Gloria al Señor. Y aunque haya una sentencia de muerte, el acto de fe produce el milagro. Ella confió y le dio todo lo que le quedaba para comer al profeta. Dijo alguien que la fe es el paso para contar con la promesa y la seguridad de Dios. La fe es el paso para contar con la promesa y la seguridad de Dios. Con fe, todo milagro, pequeño o grande, comienza cuando obedecemos. Cuando obedecemos. Puede ponerse sobre sus pies. Yo quiero que tú entiendas que debemos darle lo mejor de nuestras vidas a Dios. Que debemos darle lo primero de nuestras vidas al Señor. Que debemos hacer
que debemos obedecer lo que Dios nos ha mandado a obedecer. Tú tienes un llamado de parte de Dios. Tú tienes un llamado de parte de Dios. Dios quiere que tú respondas a su llamado. Cierra tus ojos. Su generosidad, la obediencia, la fe. Dos grandes milagros fueron evidentes en esta casa. Milagro de provisión y abundancia, y milagro de resurrección. Y un tercer milagro incomparable es el encuentro que esta mujer tiene con Dios. Dios ha sido y seguirá siendo generoso con nosotros. El Padre nos envió a su Hijo para que hoy nosotros seamos salvos. Lo dio en ofrenda, su único Hijo, que tú traes al Señor en este día. ¿Qué traes? Yo quiero que entregues el corazón, tus pensamientos, tus planes, tus proyectos. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Beso tus pies delante de todo. Quiero que haga pacto con Dios en este nuevo año. Haz un pacto con Dios. Delante de todo. No importa. Estaba en un ministerio y no hice nada. Señor, este año yo quiero apasionarme por ti, ser generoso. Quiero ser generosa con lo que tú me has dado. Quiero devolverte con mi servicio, con mi vida, con mis bienes. Quiero darte. Quiero entregarme por completo. Hay cosas a las que debes renunciar, pues renuncia. La viuda tuvo que renunciar a preparar para ella y su hijo primero. Resultado: provisión, vida y salvación. Provisión, vida y salvación. ¿Qué resultados tú quieres de parte de Dios? Él lo tiene todo. Él lo tiene todo. Con Él nosotros no necesitamos nada. Sí. Humillémonos delante de Él. Gracias, Jesús. Si hay alguien aquí que no conoce, no ha tenido el privilegio de tener a Cristo en su corazón, de entregarle ese corazón que lo creó Él, que lo hizo Él. Si hay alguien aquí que todavía no le ha entregado su corazón al Padre, a Jesús, quien murió por todos nosotros en la cruz del Calvario, te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, en este momento entrego mi corazón a ti para que me perdones, que borres mis pecados, mis rebeliones,
Señor, y que el Padre me acepte como su hijo o como su hija. Te acepto a ti, mi Dios, como mi Padre, sabiendo que solo tú puedes. Y te pido que inscriba mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres jamás. En el nombre de Jesús, entrego mi corazón a ti. Gracias por recibirme. Amén. ¿Alguien hizo esta oración? ¿Alguien hizo esta oración conmigo? Gracias, Señor. Si alguien en las redes hizo esta oración, acércate a una congregación donde se predique la palabra de Dios. Gracias, Señor.